Ignat se sintió reacio a regresar a casa después de un turbulento encuentro con su amante. Las emociones conflictivas dentro de él eran como una tormenta que lo rodeaba, nublando su mente con dudas e incertidumbres. Al salir del apartamento de Julia, las sombras de la traición se cernían sobre él, contrastando con la aparente tranquilidad de la noche. Mientras caminaba por las calles iluminadas por farolas, Ignat reflexionaba sobre la vida que dejaba atrás en ese momento. Su relación con Lera, su esposa, antaño llena de promesas y sueños compartidos, ahora parecía enredada en una red de decepciones y desilusiones. La llama que una vez ardió entre ellos se había convertido en cenizas, e Ignat se encontró ahogándose en la sensación de vacío que esa verdad traía consigo. El peso de la culpa presionó sobre sus hombros, haciéndolo dudar con cada paso hacia casa. Sabía que tendría que afrontar las consecuencias de sus decisiones, afrontar los ojos de su esposa y afrontar las mentiras que él mismo había tejido. Pero el miedo a lo desconocido y la incertidumbre de lo que le esperaba dentro de esos muros lo paralizaron. Cuando llegó a casa, el silencio que lo recibió fue ensordecedor. Las tenues luces del salón proyectaban sombras danzantes en las paredes, reflejando la agitación interior de Ignat. Podía sentir el peso del pasado flotando en el aire, una presencia silenciosa que lo recibía con indiferencia. Ignat entró en la casa con pasos pesados, cada paso era una confirmación de su traición y de su propia falibilidad. Sin embargo, incluso ante la oscuridad que lo envolvía, sabía que no podía posponer más el inevitable enfrentamiento con su realidad. Lera, su esposa, estaba sentada en el sofá, con una expresión de resignación pintada en su rostro. Sus ojos, antes llenos de ternura y amor, ahora reflejaban una mezcla de dolor y decepción. Roma, el hijo de Ignat, dormía en su regazo, ajeno a la tormenta que se desarrollaba a su alrededor. El silencio entre ellos era palpable, lleno de palabras no dichas y secretos escondidos bajo la superficie. Ignat sintió que el peso de sus acciones pesaba sobre él, una avalancha inminente a punto de derrumbarse. El intercambio de miradas entre marido y mujer estaba lleno de significados tácitos, cada mirada era un intento desesperado por comprender y ser comprendido. Sin embargo, las palabras parecieron escaparse de ellos, perdidas en un laberinto de dolor y resentimiento. Y así, en el umbral entre el pasado y el presente, Ignat afrontó la encrucijada que determinaría el destino de su familia. Las decisiones que había tomado resonaron en el vacío de la habitación, desafiándolo a encontrar la redención donde solo había desesperación. Y así permaneció allí, frente al abismo que separaba lo que fue y lo que podría ser, consciente de que el camino hacia la reconciliación sería largo y arduo. Pero incluso en la oscuridad de la noche, una luz de esperanza brillaba en el horizonte, una frágil promesa de renovación y perdón. Ignat admitió para sus adentros que su mujer se había vuelto aburrida. La rutina doméstica había apagado la llama de la pasión en su relación. Extrañaba la excitación y las intensas emociones que tenía con su amante. Al despertarse cada mañana, Ignat se encontraba inmerso en un mar de tareas monótonas y predecibles. Los días transcurrieron sin emociones, cada momento lleno de las mismas actividades repetitivas que se habían convertido en la esencia de su vida matrimonial. La alegría y el entusiasmo que alguna vez impregnaron su matrimonio ahora parecían haber desaparecido, reemplazados por la indiferencia y el vacío. El desayuno, que alguna vez fue una oportunidad para compartir risas y planes para el día, se convirtió en un ritual solitario, marcado por el incómodo silencio que flotaba sobre la mesa. Las pocas palabras que intercambiaron fueron como un eco, reflejando la distancia emocional que había crecido entre ellos. Mientras Lera estaba ocupada con las tareas del hogar, Ignat se sentía cada vez más alejado de su propia vida. El peso de la vida cotidiana lo oprimía, sofocando sus deseos y aspiraciones bajo el manto de la complacencia. Se encontró atrapado en una red de obligaciones y responsabilidades, incapaz de escapar de las cadenas que lo ataban a una existencia carente de significado. La noche cayó sobre la casa como un velo de sombras, envolviendo a Ignat en una oscuridad tangible. Las horas transcurrieron lentamente, marcadas por el silencio opresivo que impregnaba las paredes. Lera, una presencia lejana en su propia casa, parecía haberse perdido en un laberinto de preocupaciones y deberes, dejando a Ignat a merced de su propia soledad. Las noches se convirtieron en un desfile de sombras, una sucesión interminable de horas vacías y sin propósito.
Ignat buscó refugio en pensamientos fugaces y fantasías pasajeras, anhelando escapar de la monotonía de su existencia. El recuerdo de su amante se convirtió en un faro de esperanza en un mar de oscuridad, una promesa de emociones intensas y pasión renovada. Sin embargo, incluso en presencia de su amante, Ignat se sintió atormentado por la sombra de su vida hogareña. La culpa lo consumía, devorando su conciencia con cada mentira y cada traición. Sabía que estaba traicionando no solo la confianza de su esposa, sino también la integridad de su propia alma. Y así, Ignat se encontró atrapado en un ciclo interminable de deseo y desesperación, una búsqueda incesante de algo que siempre se le escapaba. Se preguntaba si sería posible encontrar la verdadera felicidad o si su vida estaba condenada a ser una sucesión de decepciones y arrepentimientos. Ignat reconoció que la presencia de Julia en su vida era como un milagro. Al principio quedó encantado con ella y sus encuentros estuvieron llenos de felicidad. Sin embargo, la sensación de malestar empezó a surgir cuando estaba en el apartamento de Julia, especialmente en la zona del baño. Desde el momento en que conoció a Julia, Ignat sintió una atracción magnética que lo atrajo hacia ella como una marea implacable. Su presencia era como un rayo de sol en un día nublado, iluminando cada rincón oscuro de su existencia con una luminosidad radiante. Sus reuniones estaban llenas de risas y animadas conversaciones, un bienvenido escape de la monotonía de su vida hogareña. Sin embargo, a medida que el encanto inicial de su relación comenzó a desvanecerse, Ignat comenzó a notar las grietas que se formaban bajo la brillante superficie de su pasión. La sensación de inquietud comenzó a invadir su conciencia, una sombra fugaz que lo seguía a donde quiera que fuera. Era como si estuviera constantemente consciente de que algo no estaba bien, aunque no pudiera precisar exactamente qué. El apartamento de Julia, aunque impecablemente ordenado y decorado con buen gusto, empezó a resultar extrañamente claustrofóbico. Cada rincón oscuro y cada sombra proyectada en las paredes parecían esconder secretos insondables, susurrando promesas de peligro y traición. La sensación de malestar alcanzó su punto máximo en la zona del baño, donde Ignat se sintió observado por ojos invisibles que lo juzgaban en silencio. Incluso frente a estas inquietantes premoniciones, Ignat se vio incapaz de resistir el llamado de Julia. Su presencia lo envolvió como una telaraña pegajosa, atrapándolo en un ciclo interminable de deseo y arrepentimiento. Cada encuentro le dejaba un sabor amargo en la boca, una mezcla de placer fugaz y remordimiento paralizante. Sin embargo, incluso en presencia de Julia, Ignat no podía escapar de la sombra de su vida hogareña. Los recuerdos de Lera y Roma lo perseguían como fantasmas silenciosos, recordándole las responsabilidades que había dejado atrás en busca de emociones fugaces. Y así, Ignat se encontró atrapado en un dilema desgarrador, dividido entre el deseo ardiente y la culpa asfixiante. Se preguntó si algún día podría encontrar la redención que buscaba o si estaba condenado a vagar eternamente en las sombras de sus propios pecados. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad que lo rodeaba, una pequeña chispa de esperanza brilló en su corazón. Una frágil promesa de redención y perdón, una tenue luz que lo guió a través de la oscuridad hacia un destino incierto. Julia cuidó su apariencia y peso, evitando cualquier signo de gordura. Prefería pedir comida saludable y baja en calorías a una amiga que promocionaba su propia línea de comidas. Ignat echaba de menos la comida casera y caliente que tenía en casa. Desde el momento en que conoció a Julia, Ignat quedó impresionado por su dedicación a la salud y el bienestar. Su apariencia impecable y su energía contagiosa eran testimonio de su compromiso con un estilo de vida saludable. Julia irradiaba un aura de confianza y autocontrol, una mujer que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Uno de los pilares fundamentales del estilo de vida de Julia fue su dieta cuidadosamente planificada y ejecutada. Creía firmemente en la importancia de nutrir el organismo con alimentos sanos, equilibrados, libres de grasas y calorías vacías. Su cocina era un santuario de salud, llena de ingredientes frescos y orgánicos que utilizaba para preparar sus comidas diarias. Sin embargo, Julia no dependía solo de sus propias habilidades culinarias para mantener su dieta saludable. Se había asociado con un amigo que promovía una línea de comidas listas para comer, diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de quienes buscan una dieta sana y equilibrada.
Estas comidas fueron cuidadosamente planificadas para que fueran ricas en nutrientes y bajas en calorías, ofreciendo una alternativa conveniente y sabrosa para quienes deseaban mantener una dieta saludable. Para Ignat, acostumbrado a la comida casera y reconfortante que preparaba Lera, la restrictiva dieta de Julia era un recordatorio constante de las diferencias fundamentales entre ellos. Extrañaba los aromas reconfortantes que emanaban de la cocina de su casa, las comidas cálidas y abundantes que compartía con su familia. La comida de Julia, aunque nutritiva y bien preparada, carecía de la reconfortante familiaridad que él asociaba con el concepto de hogar. Sin embargo, incluso frente a esta diferencia fundamental, Ignat no pudo evitar admirar la dedicación y el compromiso de Julia con su estilo de vida saludable. Vio en ella una disciplina y determinación que lo inspiraron a repensar sus propios hábitos alimentarios y de vida. Sin embargo, al mismo tiempo, añoraba la sencillez y autenticidad de las comidas caseras que tanto valoraba. Y así, Ignat se vio dividido entre dos mundos distintos, cada uno con sus propias virtudes y desafíos. Se preguntaba si sería posible encontrar un equilibrio entre las exigencias de su vida hogareña y las tentaciones del mundo exterior, o si estaba condenado a vagar eternamente en las sombras de sus propias decisiones. Ignat se dio cuenta de que su relación con Julia se había convertido en una búsqueda de emociones y un escape de la rutina doméstica. Se preguntó si era solo un hábito o si había algo más profundo entre ellos. Con el paso del tiempo, Ignat se vio cada vez más atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Su relación con Julia, que había comenzado como una apasionante y apasionante aventura, ahora se había convertido en un laberinto de incertidumbres y dilemas morales. Se preguntó si lo que sentía por Julia era verdadero amor o simplemente un escape temporal de la monotonía de su vida hogareña. Los encuentros clandestinos con Julia se convirtieron en el punto culminante de sus días, una fuente de emoción y adrenalina en medio de la aburrida previsibilidad de su rutina. Cada momento compartido con ella fue un escape de la realidad, un vistazo de lo que podría ser si tuviera el coraje de seguir su corazón. Sin embargo, cuando la novedad de su relación comenzó a desvanecerse, Ignat se encontró confrontado con la dura realidad de sus elecciones. Se preguntó si realmente estaba enamorado de Julia o si su atracción por ella era solo una manifestación pasajera de su deseo de emociones fuertes. La presencia constante de Julia en su vida lo dejaba con una sensación de malestar, la sensación de que algo no estaba bien. Se preguntó si estaba traicionando no solo la confianza de su esposa, sino también la integridad de su propia alma. Cada encuentro con Julia le dejaba un sabor amargo en la boca, una mezcla de placer fugaz y remordimiento paralizante. Ignat se encontró atrapado en un círculo vicioso de deseo y culpa, incapaz de escapar de las trampas que él mismo había creado. Se preguntó si algún día podría encontrar la redención que buscaba o si estaba condenado a vagar eternamente en las sombras de sus propias decisiones. Sin embargo, incluso ante la incertidumbre que lo rodeaba, una pequeña chispa de esperanza brilló en su corazón. Una frágil promesa de redención y perdón, una tenue luz que lo guió a través de la oscuridad hacia un destino incierto. A pesar de mostrarse reacio, Ignat decidió que era hora de volver a casa. Se dio cuenta de que su esposa y su hijo lo necesitaban y que era su responsabilidad como esposo y padre estar presente en sus vidas. La decisión pesaba sobre sus hombros como un peso insoportable, un peso de responsabilidad que ya no podía ignorar. Por muy tentador que fuera permanecer en la relativa comodidad de su vida con Julia, Ignat sabía que ya no podía huir de sus obligaciones familiares. Su conciencia pesaba sobre él como un ancla, atrayéndolo de regreso a la realidad que tanto había intentado evitar. Los momentos de felicidad efímera que había compartido con Julia ahora parecían distantes e irreales, disipándose como humo en el viento. Se dio cuenta de que, por muy tentador que fuera sucumbir a los caprichos de su corazón, no podía negar la importancia de su familia en su vida. Lera y Roma eran su refugio seguro, los cimientos sobre los que había construido su vida, y ya no podía eludir sus responsabilidades hacia ellas. La decisión de regresar a casa no fue fácil, pero Ignat sabía que era la única opción que podía tomar. Se encontró ante el desafío de dejar atrás la comodidad ilusoria de su vida con Julia y afrontar las consecuencias de sus decisiones. Sabía que tendría que afrontar las preguntas difíciles y las miradas de desaprobación que le esperaban del otro lado, pero estaba decidido a hacerlo con dignidad y valentía. Al cruzar la puerta de su casa, Ignat fue recibido por el silencio solemne que impregnaba el ambiente.
El peso de la culpa y el arrepentimiento flotaban en el aire, una presencia tangible que lo envolvía como un manto de sombras. Sin embargo, incluso ante la oscuridad que lo rodeaba, una pequeña chispa de esperanza brilló en su corazón. Una promesa de redención y renovación, una oportunidad para empezar de nuevo y hacer las cosas bien esta vez. Ignat sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba decidido a afrontar los desafíos que le esperaban con valentía y determinación. Sabía que no sería fácil reconstruir la confianza rota y reparar el daño causado por sus decisiones imprudentes, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para corregir los errores del pasado. Al entrar en la casa, Ignat encontró a su esposa, Lera, y a su hijo, Roma, esperándolo. Roma corrió a abrazarlo y le expresó cuánto lo extrañaba. Ignat sintió que su corazón se ablandaba un poco ante el amor de su hijo. El momento del reencuentro estuvo lleno de emociones encontradas para Ignat. Mientras se acercaba a la puerta de su casa, su corazón latía más rápido, lleno de una compleja mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que enfrentaría un desafío monumental al regresar a casa, pero estaba decidido a enfrentarlo con coraje y determinación. Al abrir la puerta, fue recibido por el sonido familiar de los pasos apresurados de Roma corriendo hacia él. El niño se arrojó en sus brazos abiertos, sus ojos brillaban de alegría y alivio. Ignat sintió un nudo en la garganta al sentir el calor del abrazo de su hijo, un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido durante su ausencia. Lera estaba parada junto a Roma, observando la reunión con una expresión indescriptible. Sus ojos llevaban el peso de todas las emociones no expresadas, todas las palabras no dichas que se habían acumulado entre ellos durante su separación. Ignat vio el cansancio en sus ojos, la línea de tensión que marcaba su frente mientras luchaba por mantener las apariencias delante de su hijo. El silencio se cernía sobre ellos como una nube oscura, agobiado por años de resentimiento y dolor. Ignat sabía que no sería fácil reconstruir lo que se había roto, que haría falta tiempo y esfuerzo para curar las heridas que él mismo había causado. Sin embargo, estaba decidido a hacer todo lo necesario para restaurar la paz y la armonía en su familia. Mientras Roma seguía abrazándolo con todas las fuerzas de su pequeño, Ignat sintió una oleada de emoción inundar su corazón. Se dio cuenta de lo mucho que había extrañado durante su ausencia, de lo mucho que había sacrificado en nombre de sus propias ambiciones egoístas. Sabía que tenía mucho que hacer para recuperar el tiempo perdido, para demostrar su compromiso con su familia y su deseo de cambio. Sin embargo, incluso ante los desafíos que le esperaban, Ignat sintió brillar en su corazón una chispa de esperanza. Una promesa de redención y renovación, una oportunidad para empezar de nuevo y hacer las cosas bien esta vez. Sabía que el viaje sería largo y difícil, pero estaba decidido a seguir adelante, cueste lo que cueste. Ignat se sintió decepcionado al descubrir que no le esperaba ninguna cena caliente. Lera le explicó que ya había alimentado a Roma y que podía comer trigo sarraceno y sopa fría de la noche anterior. Al escuchar estas palabras, una mezcla de frustración y tristeza se apoderó de Ignat. Se había imaginado regresar a casa y ser recibido no solo con amor y afecto, sino también con el reconfortante bienestar de una comida casera y caliente. Sin embargo, la realidad fue muy diferente a lo que esperaba. El silencio que siguió a la explicación de Lera quedó pesado en el aire, pesado por el peso de todas las emociones no expresadas. Ignat sintió una punzada de culpa en el corazón al darse cuenta de lo ausente que había estado últimamente de la vida de su familia. Se había dejado llevar por los caprichos de su propio deseo, descuidando las necesidades de quienes más amaba. Mientras Ignat miraba alrededor de la mesa vacía, se encontró confrontado con la dura realidad de su propia negligencia. Se dio cuenta de que se había perdido no solo la cena, sino también innumerables oportunidades de estar presente en la vida de su familia. Se había perdido los momentos preciosos que nunca podría recuperar, los abrazos estrechos, las risas compartidas, las conversaciones alrededor de la mesa. Sin embargo, incluso ante la tristeza que lo consumía, Ignat no pudo evitar sentir una chispa de esperanza brillar en su corazón. Una promesa de redención y renovación, una oportunidad para hacer las cosas bien esta vez. Sabía que tenía mucho que hacer para recuperar la confianza de su familia, para demostrar que era digno del amor y el perdón que tan generosamente le ofrecían. Mientras se sentaba a la mesa y comenzaba a comer su comida fría, Ignat se prometió a sí mismo que haría todo lo que estuviera en su poder para arreglar las cosas nuevamente.
Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba decidido a afrontar los desafíos que le esperaban con valentía y determinación. Frustrado y hambriento, Ignat empezó a discutir con Lera por la falta de variedad en las comidas y la falta de esfuerzo en el cuidado de la familia. Culpó a su esposa por no poder realizar las tareas del hogar y no preocuparse por la inmunidad de Roma. La discusión comenzó como un murmullo, una acumulación silenciosa de resentimiento que finalmente explotó en un torrente de palabras duras y acusaciones hirientes. Ignat sintió que el peso de su frustración lo aplastaba, transformándose en una ira hirviente que amenazaba con consumirlo por completo. Ya no podía ignorar la sensación de vacío en su estómago, el eco constante de su hambre física y emocional. Mientras las palabras volaban entre ellos como flechas envenenadas, Ignat se encontró culpando a Lera por todo lo que había salido mal en sus vidas. La acusó de descuidar sus responsabilidades como esposa y madre, de priorizar su propia comodidad sobre el bienestar de la familia. Cada palabra pronunciada era un cuchillo afilado que cortaba profundamente el alma de Lera y dejaba cicatrices que nunca desaparecerían. Lera, a su vez, respondió con una ferocidad que sorprendió incluso a Ignat. Ella no se doblegó ante sus acusaciones, sino que lo enfrentó de frente, defendiéndose con una determinación feroz que lo dejó sin palabras. Ella le explicó que estaba haciendo lo mejor que podía dadas las circunstancias, que su vida no era tan fácil como él imaginaba. Ignat se sintió abrumado por un torbellino de emociones encontradas. Estaba furioso con Lera por no comprender sus necesidades, por no reconocer cuánto había sacrificado en nombre de su propia felicidad. Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía consumido por la culpa por haber dejado a su familia a un lado en pos de sus propios deseos egoístas. A medida que la discusión se intensificaba, Ignat se preguntó qué era lo que realmente importaba en su vida. Se dio cuenta de que su ira y resentimiento eran solo una máscara para el dolor y la soledad que sentía en su corazón. Anhelaba conexión, amor y aceptación, pero estaba perdido en un laberinto de sus propias inseguridades y miedos. Sin embargo, incluso ante la oscuridad que lo rodeaba, una pequeña chispa de esperanza brilló en su corazón. Una promesa de redención y renovación, una oportunidad para hacer las cosas bien esta vez. Sabía que tenía mucho que hacer para recuperar la confianza de su familia, para demostrar que era digno del amor y el perdón que tan generosamente le ofrecían. Lera decidió revelarle a Ignat que trabajaba como fotógrafa y ganaba dinero para contribuir a los gastos de la familia. Explicó que hacía meses que no le pedía dinero y que estaba orgullosa de su independencia financiera. Cuando Lera compartió esta revelación, Ignat quedó atónito. No podía creer que su esposa estuviera cargando sola con esta carga, ocultándole su contribución al sustento de la familia. Una mezcla de emociones inundó su ser, admiración por el incansable trabajo de Lera, sorpresa por la inesperada revelación y, al mismo tiempo, una punzada de vergüenza por no haberse dado cuenta antes. La noticia resonó en la mente de Ignat, desafiando sus nociones preconcebidas sobre su esposa y su papel en la familia. Se encontró cuestionando sus propias suposiciones y prejuicios, ante la realidad de que Lera era mucho más de lo que había imaginado. Era una mujer fuerte y decidida, capaz de afrontar desafíos y tomar el control de su propia vida. La revelación de Lera también provocó en Ignat un profundo sentimiento de asombro y gratitud. Se encontró mirando a su esposa con nuevos ojos, viéndola no solo como la madre de su hijo sino como una compañera igualitaria, que compartía la carga y las responsabilidades de la vida familiar. Sin embargo, incluso ante la revelación de Lera, Ignat también se encontró ante un sentimiento de incomodidad e insuficiencia. Se preguntó por qué su esposa había sentido la necesidad de ocultarle su independencia financiera, por qué no había compartido sus preocupaciones y logros con él antes. Mientras las preguntas daban vueltas en su mente, Ignat se dio cuenta de que había una brecha de comunicación entre él y Lera, una falta de comprensión mutua que se había prolongado durante demasiado tiempo. Se encontró cuestionando las bases de su relación, si realmente conocía a su esposa tan bien como pensaba. Sin embargo, incluso frente a las incertidumbres que lo asaltaban, una cosa tenía clara para Ignat: estaba decidido a reconstruir la confianza y la intimidad que se habían perdido entre él y Lera. Sabía que sería un viaje arduo y desafiante, pero estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para restaurar la conexión perdida entre ellos. Mientras miraba a su esposa a los ojos, Ignat vio brillar una chispa de esperanza en su mirada.
Una promesa de renovación y redención, una oportunidad para construir juntos un futuro, basado en el amor, el respeto y la comprensión mutua. Lera reveló que había rechazado una solicitud para crear un collage con fotos de una pareja enamorada, ya que una de las fotos era de Ignat. Expresó su decepción por haber sido engañada durante tanto tiempo. Al escuchar las palabras de Lera, Ignat sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Nunca hubiera imaginado que su esposa se hubiera enfrentado a una situación tan dolorosa por su culpa. La revelación lo golpeó como una puñalada en el corazón, abriendo viejas heridas y exponiendo las consecuencias de sus acciones. La decepción en los ojos de Lera hirió profundamente a Ignat, haciéndole darse cuenta del impacto devastador de su infidelidad. Nunca había considerado las consecuencias de sus acciones más allá de su propio placer egoísta. Ahora, ante la tristeza y el dolor de su esposa, se encontró frente a la realidad del daño que había causado. El peso de la culpa se posó sobre sus hombros, pesando sobre él como un ancla que lo arrastraba hacia abajo. Se vio incapaz de encontrar palabras para expresar el remordimiento que sentía, incapaz de consolar a su esposa ante el dolor que él mismo le había infligido. Se dio cuenta de que no había excusas que pudieran borrar lo que había hecho, que tendría que cargar con el peso de su traición para siempre. Sin embargo, incluso ante la oscuridad que lo envolvía, una pequeña chispa de esperanza brilló en su corazón. Una promesa de redención y renovación, una oportunidad para hacer las cosas bien esta vez. Sabía que tenía mucho que hacer para recuperar la confianza de su esposa, para demostrar que era digno del perdón que ella le ofrecía. Mientras miraba a Lera a los ojos, Ignat vio brillar una determinación feroz en su mirada. Una promesa silenciosa de que enfrentarían juntos este desafío, que encontrarían una manera de superar las dificultades que les esperaban. Sabía que sería un viaje arduo y doloroso, pero estaba decidido a afrontar los desafíos que le esperaban con valentía y determinación. Ignat se arrepintió y se avergonzó de sus acciones y palabras. Deseó poder retroceder en el tiempo y cambiar sus costumbres. Se dio cuenta de que había fracasado como marido y como padre. El peso del arrepentimiento pesaba sobre los hombros de Ignat como una carga insoportable. Cada pensamiento, cada recuerdo de sus acciones pasadas lo atormentaba sin cesar, recordándole el daño que había causado a quienes más amaba. Se encontró ahogado en un mar de remordimiento, incapaz de escapar de las oscuras y turbulentas profundidades de su propia culpa. Cada palabra cruel pronunciada durante las discusiones con Lera resonaba en su mente, cortándolo como un cuchillo afilado. Se preguntó cómo podía haber sido tan ciego, tan insensible al sufrimiento que estaba infligiendo a su propia familia. Se encontró cuestionando sus propias motivaciones, sus propios valores y lamentando amargamente las decisiones que había tomado. La mirada triste de Lera atormentaba sus sueños, un recordatorio constante de su fracaso como marido y padre. Deseaba poder retroceder en el tiempo, deshacer el daño que había causado, pero sabía que el pasado no cambiaba, una sombra permanente que lo seguía donde quiera que fuera. Se encontró deseando una segunda oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. Sin embargo, incluso ante la oscuridad que lo envolvía, una pequeña chispa de esperanza brilló en su corazón. Una promesa de redención y renovación, una oportunidad para hacer las paces con tu pasado y construir un futuro mejor. Sabía que tenía mucho que hacer para recuperar la confianza de su familia, para demostrar que era digno del perdón que tan desesperadamente buscaba. Al reflexionar sobre sus fracasos y debilidades, Ignat se encontró confrontado con una dolorosa verdad: el arrepentimiento por sí solo no era suficiente. Necesitaba actuar, demostrar con sus acciones que estaba realmente comprometido con el cambio, con ser una mejor versión de sí mismo. Sabía que el camino por delante sería arduo y desafiante, pero estaba decidido a afrontar los obstáculos que le esperaban con valentía y determinación. Lera decidió dormir en la habitación de los niños, separándose de Ignat. Necesitaba espacio para procesar sus emociones y decidir qué hacer con su relación. La decisión de Lera resonó en el aire como un eco pesado, dejando un rastro de tensión e incertidumbre en el ambiente familiar. Ignat observó en silencio cómo su esposa se alejaba, llevándose no solo su cuerpo sino también una parte de su alma. Vio la determinación en sus ojos, mezclada con dolor y tristeza, y supo que había llegado a un punto de ruptura en su relación. Para Ignat, la separación física fue como una herida abierta, prueba tangible del daño irreparable que había causado.
Se encontró ante la realidad de que sus acciones habían llevado su matrimonio al borde del abismo, amenazando con desgarrar el frágil tejido que mantenía unidas sus vidas. El sentimiento de soledad y desesperación lo envolvió como un manto oscuro, dejándolo perdido en un mar de arrepentimiento y autorrecriminación. Mientras contemplaba la magnitud de lo que había perdido, Ignat se preguntó qué había llevado a su esposa a tomar una decisión tan drástica. Se preguntó si podría haber hecho algo para evitar ese desenlace, si podría haber sido un mejor marido, un padre más presente. Sin embargo, incluso frente a las muchas preguntas sin respuesta que lo atormentaban, una cosa tenía clara: era hora de afrontar las consecuencias de sus acciones y hacer las paces con el pasado. La inminente separación trajo consigo un agudo sentido de urgencia, una necesidad apremiante de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Ignat sabía que no podía permitir que su familia se desintegrara ante sus ojos, que tenía que luchar por el amor y la confianza que había perdido. Se encontró decidido a demostrarle a Lera que era digno de una segunda oportunidad, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reconstruir lo que había sido destruido. Mientras se preparaba para afrontar los desafíos que le esperaban, Ignat encontró fuerza en la esperanza de un futuro mejor. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil, pero estaba decidido a recorrerlo con valentía y determinación. Porque sabía que, en última instancia, el amor que compartía con Lera y su hijo Roma era más fuerte que cualquier adversidad que pudieran afrontar juntos. Ignat se sumergió en un mar de reflejos, cada pensamiento una ola tumultuosa que lo arrastró a lo más profundo de su propia conciencia. Revivió cada momento, cada palabra dicha y no dicha, cada elección que lo había llevado a ese punto decisivo en su vida. La reflexión trajo consigo una abrumadora dosis de arrepentimiento. Ignat vio ahora claramente cuán egoístas e impulsivos habían sido sus acciones, cómo había antepuesto sus propias necesidades a las de los que más amaba. Se encontró confrontado con la dolorosa verdad de que había descuidado la importancia de su familia en busca de emociones fugaces, de una felicidad efímera que ahora parecía vacía y hueca. Cada momento de intimidad compartido con Julia parecía ahora una ilusión fugaz, un escape temporal de la monotonía de su vida hogareña. Se dio cuenta de que se había perdido en un laberinto de deseos insatisfechos, buscando constantemente la siguiente dosis de adrenalina que lo alejaría temporalmente de la realidad de su existencia. Sin embargo, a medida que profundizaba en sus propias reflexiones, Ignat empezó a vislumbrar una verdad más profunda. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se podía encontrar en encuentros furtivos o emociones pasajeras, sino en las conexiones profundas y significativas que compartía con su esposa y su hijo. La imagen de Lera y Roma comenzó a destacar en su mente, un vívido recordatorio del amor y la alegría que compartían juntos. Recordó los preciosos momentos que habían compartido como familia, las risas y las lágrimas compartidas, las luchas y los triunfos que habían dado forma a su viaje juntos. Ahora, ante la posibilidad de perder todo lo que valoraba, Ignat sintió surgir en su interior una feroz determinación. Sabía que tenía que hacer las paces con su pasado, que tenía que reconocer y aceptar sus defectos antes de poder seguir adelante. Se encontró decidido a redimirse, a demostrar que era digno del amor y la confianza de su familia. Mientras contemplaba el camino que tenía ante sí, Ignat encontró una chispa de esperanza brillando en el horizonte. Sabía que el camino por delante sería largo y tortuoso, pero estaba decidido a afrontar los desafíos que le esperaban con valentía y determinación. Porque sabía que, en última instancia, el amor y el perdón que buscaba estaban a su alcance, esperando ser obtenidos. Ignat sintió un nudo en la garganta cuando vio la expresión fría en el rostro de Lera. Sabía que intentar reconciliarse sería difícil, pero no estaba preparado para el silencio total que encontró en respuesta a sus intentos. Cada palabra no dicha se sentía como una barrera impenetrable entre ellos, separándolo aún más de la mujer que amaba. Intentó, de todas las formas que se le ocurrieron, romper el muro de hielo que se interponía entre ellos. Pidió perdón, expresó su arrepentimiento de todas las formas posibles, pero todo lo que recibió a cambio fue el silencio ensordecedor de Lera. Cada negativa de ella a hablar con él se sentía como un golpe en el pecho, un doloroso recordatorio del daño que había causado. Ignat se encontró ante la dura realidad de que las palabras vacías no serían suficientes para reconstruir lo que se había roto entre ellos. Se dio cuenta de que tendría que demostrar su arrepentimiento y cambio a través de sus acciones, que tendría que demostrarle a Lera, a través de cada gesto y cada acto,
que estaba genuinamente comprometido con el cambio. Se lanzó de lleno a las tareas del hogar, responsabilizándose de cada detalle de la vida familiar que antes había descuidado. Lavó los platos, limpió la casa, cuidó de Roma con renovado celo. Cada tarea era una expresión silenciosa de su compromiso de hacer las cosas bien esta vez, de demostrar que era digno del perdón que tan desesperadamente buscaba. Sin embargo, por mucho que lo intentara, Ignat no podía escapar de la sensación de que estaba librando una batalla perdida. El persistente silencio de Lera parecía decir más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Se preguntó si algún día sería capaz de derribar los muros que ella había erigido alrededor de su corazón, si algún día sería capaz de reconstruir lo que habían perdido. Incluso ante la incertidumbre que lo rodeaba, Ignat se negó a darse por vencido. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, lleno de obstáculos y desafíos, pero estaba decidido a afrontarlo de frente. Porque sabía que, en última instancia, el amor que compartían era más fuerte que cualquier adversidad que pudieran afrontar juntos. La noche envolvió a Ignat en un manto de introspección y autoexamen. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, su mente se sumergió en un torbellino de pensamientos, pensando en cada error, cada fracaso que había cometido como esposo y padre. Cada momento de su vida matrimonial y familiar pasó ante sus ojos como escenas de una película, cada una cargada de significado y enseñanza. Ignat revisó los momentos de tensión y desacuerdo, los momentos en que sus duras palabras habían herido profundamente, dejando cicatrices invisibles en el corazón de Lera. Sintió el peso de cada error, de cada elección equivocada que había tomado en el camino. La culpa lo envolvió como un manto oscuro, apretando su pecho con su presencia opresiva. Sin embargo, junto con la culpa también vino una determinación renovada. Ignat sabía que no podía seguir así, hundido en un mar de arrepentimiento y autocompasión. Estaba decidido a cambiar, a redimirse, a reconstruir su relación con Lera sobre bases sólidas y verdaderas. Reflexionó sobre las pequeñas cosas, los simples gestos de amor y aprecio que había pasado por alto en el pasado. Se encontró imaginando un futuro en el que él y Lera pudieran compartir momentos de alegría y armonía, donde la risa reemplazaría a las lágrimas y el amor triunfaría sobre el dolor. Pero más allá del cambio en su relación con Lera, Ignat también estaba decidido a convertirse en un mejor padre para Roma. Vio crecer a su hijo ante sus ojos y su corazón se hundió al darse cuenta de cuánto tiempo había perdido, cuánta alegría había dejado escapar al no estar allí. La determinación de Ignat ardía como una llama en su pecho, alimentada por la esperanza de un futuro mejor. Sabía que no sería fácil, que habría desafíos y obstáculos en el camino, pero estaba dispuesto a afrontarlos de frente. Estaba decidido a demostrarse a sí mismo, a Lera y a Roma que era digno del perdón y el amor que tan desesperadamente buscaba. A medida que avanzaba la noche, Ignat sintió que un nuevo sentido de propósito se arraigaba en su interior. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía moldear el futuro. Estaba decidido a hacer todo lo necesario para construir un hogar donde reinara el amor, donde cada miembro de la familia se sintiera valorado y amado. La nueva perspectiva de Ignat empezó a tomar forma lentamente, como los primeros rayos de sol rompiendo la oscuridad de la mañana. Se encontró viendo su vida de una manera completamente nueva, una manera teñida de gratitud y un profundo sentido de responsabilidad. Ignat reflexionó sobre los muchos años que compartió con Lera, los altibajos que enfrentaron juntos, los momentos de alegría y tristeza que compartieron. Ahora veía, con claridad meridiana, lo valiosa que era la relación con su esposa. Era más que una simple unión legal, fue una profunda conexión de alma a alma, forjada a lo largo de años de amor y compromiso mutuos. Se dio cuenta de que Lera era más que simplemente su esposa, ella era su compañera de vida, su confidente, su ancla en las tormentas de la vida. Ella estuvo ahí en las buenas y en las malas, siempre apoyándome, siempre cuidándome, siempre amando. Y se dio cuenta, por primera vez en mucho tiempo, del verdadero valor de esa conexión. Asimismo, mientras Ignat miraba a su hijo Roma, sintió una abrumadora ola de amor y gratitud inundar su corazón. Vio el brillo en los ojos de Roma, la sonrisa radiante que iluminaba su rostro, y supo que nunca podría subestimar el regalo tan precioso que era ser padre. Roma era su orgullo y alegría, una fuente constante de inspiración y amor incondicional. Pero esta nueva perspectiva no llegó sin su propia carga de responsabilidad.
Ignat se dio cuenta de que necesitaba esforzarse más para apreciar y valorar a su esposa y a su hijo. No bastaba con reconocer su valor en tu vida, necesitaba actuar según esa percepción, mostrarles, a través de sus palabras y acciones, cuánto eran amados y valorados. Se comprometió a hacerlo mejor, a ser mejor. Sabía que no sería fácil cambiar viejos hábitos y patrones de comportamiento, pero estaba decidido a intentarlo. Quería construir un hogar donde el amor floreciera en abundancia, donde cada miembro de la familia se sintiera amado, apreciado y respetado. Mientras Ignat contemplaba este nuevo camino que tenía ante sí, sintió una mezcla de emociones, esperanza, determinación, pero también un toque de aprensión. Sabía que había mucho trabajo por hacer, muchas heridas que sanar, pero estaba dispuesto a afrontar el desafío de frente, con valentía y humildad. La disculpa de Ignat fue más que simples palabras, fue una sincera expresión de pesar y un compromiso renovado con su familia. Cuando se acercó a Lera, sus ojos reflejaban una mezcla de humildad y determinación. Sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba decidido a forjar un futuro mejor para ellos. Al mirar a Lera a los ojos, Ignat vio el dolor y la desconfianza que habían causado sus acciones. Sintió el peso de sus propios fracasos, cada error que había cometido resonaba en su mente como un doloroso eco del pasado. Pero también vio una chispa de esperanza, una pequeña luz de posibilidad brillando a través de las sombras de la desilusión. Con voz firme pero cargada de emoción, Ignat empezó a hablar. No intentó minimizar sus acciones ni excusarse con excusas vacías. En cambio, reconoció sus defectos de manera honesta y directa, enfrentando la verdad de frente. Admitió que se había equivocado, que sus palabras y acciones habían herido a quienes más amaba. Y luego vino la disculpa, sincera y desde el fondo de mi corazón. Ignat expresó su profundo pesar por el daño que había causado, su tristeza por haber dejado a Lera y a Roma decepcionadas. No intentó justificar sus acciones ni encontrar excusas para sus errores. En cambio, asumió plena responsabilidad por sus decisiones, dispuesto a afrontar las consecuencias de sus acciones. Pero la disculpa de Ignat no fue solo una admisión de culpa, también fue un compromiso sincero con el cambio. Prometió a Lera y a él mismo que sería un mejor marido, un mejor padre. Se comprometió a trabajar incansablemente en su relación, a hacer todo lo posible para reconstruir la confianza que se había debilitado. Era evidente en cada palabra, en cada gesto, que Ignat estaba decidido a hacer las cosas bien esta vez. Su voz temblaba por la intensidad de sus emociones, sus ojos brillaban con la determinación de hacer las paces. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos, pero estaba dispuesto a afrontarlo de frente. Al final de sus palabras, un silencio flotaba en el aire, lleno de tensión y expectación. El corazón de Ignat latía con fuerza en su pecho, esperando la respuesta de Lera, esperando una señal de perdón, de esperanza para el futuro. Sabía que no sería fácil reconstruir lo que habían perdido, pero estaba dispuesto a intentarlo, con todas las fuerzas de su ser. El nuevo comienzo para Ignat y Lera representó algo más que una nueva página en su relación. Fue una oportunidad para reconstruir, para sanar las heridas del pasado y fortalecer los lazos que los unían. Mientras se miraban, podían sentir la seriedad del compromiso que estaban a punto de asumir. Lera, con los ojos llenos de determinación, respiró hondo antes de hablar. Reconoció la valentía de Ignat al pedir disculpas, al afrontar frontalmente sus fracasos. Vio la sinceridad en sus ojos, la genuina promesa de cambio. Y a pesar del dolor que aún cargaba, decidió abrir su corazón al perdón. Fue un momento de vulnerabilidad y fortaleza, donde el perdón se convirtió en un acto de liberación, no solo para Ignat, sino también para Lera. Se dio cuenta de que aferrarse a los resentimientos solo los mantendría estancados en el pasado, impidiéndoles avanzar juntos hacia un futuro mejor. Y así, con un simple movimiento de cabeza, Lera accedió a darle a Ignat otra oportunidad. Fue un paso audaz, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Estaba dispuesta a correr riesgos, a confiar en el poder del amor para superar toda adversidad. La pareja empezó su nuevo comienzo con cautela, pero también con un renovado sentido de compromiso. Se comprometieron a ser más abiertos, más honestos unos con otros, a comunicar sus necesidades e inquietudes de forma clara y respetuosa. Juntos, se lanzaron al proceso de reconstrucción, ladrillo a ladrillo.
Se dedicaron a fortalecer las bases de su relación, cultivando la confianza, la empatía y el cariño mutuo. Fue un camino lleno de desafíos, por supuesto. Sabían que habría altibajos en el camino, momentos de alegría y momentos de duda. Pero estaban decididos a afrontar estos desafíos juntos, como equipo, como compañeros en el viaje de la vida. Ignat y Lera encontraron consuelo el uno en el otro, buscaron apoyo en tiempos difíciles y celebraron juntos pequeñas victorias. Descubrieron una nueva profundidad en su relación, una conexión que era más fuerte que nunca. Mientras avanzaban mantenían la mirada fija en el horizonte, imaginando un futuro lleno de posibilidades. Sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchas lecciones que aprender, pero estaban decididos a seguir adelante, uno al lado del otro, unidos por el amor y el compromiso. Ignat y Lera, inmersos en el torbellino de emociones que acompañaron su nuevo comienzo, se embarcaron en un viaje de redescubrimiento del amor. Era como si estuvieran explorando territorios desconocidos dentro de ellos mismos y entre sí, tratando de recuperar la llama que alguna vez había ardido tan intensamente entre ellos. Redescubrir el amor no fue un proceso fácil ni inmediato. Requirió paciencia, comprensión y un compromiso firme de ambas partes. Ignat y Lera sabían que tendrían que recorrer un largo camino juntos, afrontando los retos que se presentaban con valentía y determinación. Inicialmente, se dedicaron a reconstruir las bases sólidas sobre las cuales su relación pudiera florecer nuevamente. Invirtieron tiempo y energía en fortalecer la comunicación entre ellos, aprendiendo a expresar sus sentimientos y necesidades de forma clara y respetuosa. Ignat se esforzó por escuchar atentamente las inquietudes de Lera, demostrando empatía y comprensión en sus interacciones diarias. Quería que ella se sintiera valorada y apoyada, quería que supiera que su voz era escuchada y respetada en todas las circunstancias. A su vez, Lera se fue abriendo poco a poco, compartiendo sus pensamientos más íntimos y sus esperanzas para el futuro. Permitió que Ignat vislumbrara las profundidades de su alma, confiándole sus miedos y sueños más profundos. Al reconectarse emocionalmente, Ignat y Lera redescubrieron los pequeños placeres de la vida cotidiana. Encontraron alegría en las conversaciones durante la cena, al caminar de la mano por el parque, en la risa compartida de chistes internos que solo ellos entendían. También se dedicaron a reavivar la llama de la pasión en su relación. Buscaron momentos de intimidad y conexión física, encontrando consuelo en cálidos abrazos y besos apasionados. Cada gesto de afecto fue un recordatorio del amor que compartían, un testimonio del poder de su unión. Ignat y Lera exploraron nuevas formas de fomentar su conexión, participando juntos en actividades que los acercaron aún más. Planearon salidas románticas, escapadas de fin de semana e incluso pequeñas aventuras cotidianas, creando recuerdos preciosos que los unirían para siempre. Mientras se embarcaban en el proceso de redescubrir el amor, Ignat y Lera también enfrentaron desafíos y reveses en el camino. Hubo momentos de frustración y desacuerdo, momentos en los que las heridas del pasado amenazaban con resurgir. Sin embargo, se negaron a darse por vencidos el uno con el otro, comprometiéndose a afrontar juntos los altibajos, con valentía y determinación. Cada obstáculo superado los fortaleció, solidificando su vínculo y reafirmando su compromiso mutuo. A medida que avanzaban en este viaje de redescubrimiento, Ignat y Lera descubrieron que el verdadero amor era mucho más que un sentimiento fugaz, fue una elección consciente, una promesa hecha con el corazón y cumplida con dedicación. Ignat estaba decidido a hacer algo extraordinario para celebrar el amor y el compromiso que compartía con Lera. Sabía que una simple renovación de votos no sería suficiente, tenía que ser algo especial, algo que capturara la esencia de su relación y los preciosos momentos que pasaron juntos. Con este pensamiento en mente, Ignat empezó a planificar meticulosamente la sorpresa para Lera. Quería que fuera un evento que ella nunca olvidaría, algo que los acercaría y renovaría la llama de su amor. Primero buscó el lugar perfecto para renovar sus votos. Quería que fuera un lugar significativo, un lugar donde compartieran momentos importantes en su viaje juntos. Después de mucha reflexión, eligió el jardín donde se conocieron por primera vez, un lugar lleno de belleza y serenidad que simbolizaba el inicio de su historia de amor. Ignat dedicó horas a cada detalle de la ceremonia. Seleccionó flores frescas y exuberantes para decorar el lugar, eligió una banda sonora especial que evocaba recuerdos felices y preparó deseos más sinceros que expresaban todo el amor y la gratitud que sentía por Lera. Además,
Ignat invitó a familiares y amigos cercanos a presenciar este momento especial. Quería compartir esta ocasión con quienes les importaban, quienes los apoyaron en su camino de reconciliación y renovación. A medida que se acercaba el gran día, Ignat sintió una mezcla de emociones, nerviosismo, emoción, pero sobre todo, un profundo sentimiento de amor y gratitud por tener a Lera a su lado. No podía esperar a verla acercarse a él, radiante y deslumbrante como siempre. Cuando por fin llegó el día, el sol brilló en el cielo azul, iluminando el jardín con su luz dorada. Ignat esperó ansiosamente a Lera, con el corazón palpitando de emoción. Y entonces, en el momento perfecto, apareció ella, vestida con un vestido blanco deslumbrante, su sonrisa iluminando el mundo que la rodeaba. La ceremonia superó las expectativas de Ignat y Lera. Cada palabra dicha, cada mirada intercambiada fue una afirmación del profundo amor que compartían. Y cuando llegó el momento de renovar sus votos, lo hicieron con convicción y pasión, prometiendo amarse, honrarse y respetarse mutuamente por toda la eternidad. Cuando el sol se hundió en el horizonte, el jardín quedó envuelto en un aura de amor y felicidad. Ignat y Lera bailaron bajo las estrellas, celebrando su conexión única y el milagro de amor que los unió. Ignat y Lera encontraron un nuevo camino en su relación, uno en el que el apoyo mutuo y la comprensión se convirtieron en los pilares de su viaje juntos. Después de renovar sus votos, entraron en un periodo de descubrimiento y crecimiento, aprendiendo a valorar no solo su relación, sino también las aspiraciones individuales que cada uno tenía. El apoyo mutuo se ha convertido en una parte esencial de su dinámica. Ignat, inspirado por el coraje y la determinación de Lera, decidió finalmente dedicarse a su pasión por la música. Siempre soñó con tocar el piano, pero nunca tuvo la confianza para hacerlo. Con el apoyo de Lera, se matriculó en clases y comenzó a explorar su talento musical. Lera, a su vez, encontró en Ignat un fuerte apoyo para su trabajo como fotógrafa. La animó a seguir sus instintos creativos y expandir su arte a nuevos horizontes. Aprendieron a encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades familiares y sus sueños personales. Crearon una rutina que les dio tiempo para cuidar de su familia y al mismo tiempo reservaron momentos preciosos para dedicarse a sus pasiones individuales. Ignat participó más activamente en las tareas del hogar y en la creación de Roma, mientras que Lera se dedicó a mejorar sus habilidades fotográficas y desarrollar su propio estilo. Juntos, enfrentaron los desafíos que se les presentaron con resiliencia y determinación. Hubo días difíciles, momentos de incertidumbre y frustración, pero se mantuvieron unidos, confiando el uno en el otro para superar cualquier obstáculo que encontraran. Su apoyo mutuo no se limitó solo a sus carreras y aspiraciones personales. En medio de las dificultades de la vida cotidiana, se convirtieron en verdaderos compañeros, compartiendo alegrías, tristezas y desafíos. En momentos de duda e inseguridad, encontraron consuelo en los brazos del otro, recordando el profundo amor que los unía. A medida que cultivaron este apoyo mutuo, su relación se fortaleció. Descubrieron una nueva profundidad en su conexión, una conexión que iba más allá de las palabras y las expectativas convencionales. Fue un vínculo basado en la confianza, la vulnerabilidad y el compromiso mutuo de crecer juntos, no solo como pareja, sino como individuos. La familia de Ignat y Lera vivió un camino de crecimiento y fortalecimiento que los unió aún más. Al enfrentar desafíos y superar obstáculos juntos, descubrieron el verdadero significado del vínculo familiar y la resiliencia. Con el paso del tiempo, aprendieron la importancia de una comunicación efectiva dentro de su familia. Ignat y Lera se dieron cuenta de que expresar abiertamente sus sentimientos, inquietudes y necesidades era fundamental para mantener una relación sana y armoniosa. Se tomaron tiempo para escucharse mutuamente, ofreciendo apoyo y comprensión en momentos de dificultad. A medida que se comunicaban más abiertamente, también aprendían a valorar el tiempo que pasaban juntos como familia. Ignat y Lera reconocieron la importancia de crear recuerdos significativos y compartir experiencias que fortalecieran sus vínculos familiares. Desde simples paseos por el parque hasta emocionantes viajes, cada momento compartido contribuyó al crecimiento y cohesión de su familia. Además, enfrentar juntos los desafíos fortaleció su vínculo familiar. Aprendieron que cuando están unidos, pueden superar cualquier adversidad que les depare la vida. Cada desafío enfrentado sirvió como una oportunidad para crecer y aprender, fortaleciendo su determinación de permanecer unidos como familia.
A lo largo de su viaje, Ignat y Lera también encontraron formas de nutrir individualmente su relación con su hijo, Roma. Se tomaron el tiempo para comprender sus necesidades, intereses y sueños, creando un ambiente de apoyo y estímulo para su crecimiento personal.